Yo particularmente hablé con uno de los fabricantes de telenovelas más importantes, era siempre de la tarde y de la noche también se hizo luego, ¿no? En un evento social, le pregunté por qué, si ya no queda nada por ver en la Argentina, nunca se veía que previo a una relación sexual alguien empuñara un preservativo. Me miró como si me estuviera diciendo la cosa más exótica del mundo, ¿no? Porque para prevenir lo que es hoy una enfermedad crónica, como es la infección por HIV, qué interesante sería, que te digo, porque no será por pudor, porque ahora a las 4 de la tarde, yo las preguntas que me hacen mis nietos, que por ahí vieron un ratito de televisión en la hora de no protección al menor, bueno, voy al frente, ¿no? Y soy médica y todo, pero te digo que se te caen las medias. ¿Qué me está preguntando esta criatura? Lo vio, pero mostrar un preservativo. Y la otra cosa, ¿por qué nunca mostraban a una estrella que como parte de la telenovela tenía que dar de mamar? ¿Por qué nunca mostraban la teta? Digo, porque no será por pudor precisamente. Lo del preservativo, debo decir que lo ha incorporado muy fugazmente en alguna de sus telenovelas, así que no fue en vano. Eso tiene más poder que muchísimas campañas que podamos hacer son proactivas, porque cuando hablamos de proactividad en la comunicación referida a la salud, es muy importante, y en el caso nuestro porque la personalizamos a un montón de variables, para que tratemos de que vaya justo con la dieta, conseguir la curva de peso corporal. Esto automáticamente también hace, no solo te recaba los datos, sino que le va haciendo toda una curva y le da la dieta adecuada, todo lo que se te ocurra. Pero como elemento de generar salud y prevención, lo que no usamos son los medios masivos de comunicación, ni de manera formal, ni como propaganda no tradicional. Y los gobiernos no lo exigen, debemos decirlo. Y no hay intereses, ni siquiera evidentemente los fabricantes de preservativos promueven que esto ocurra, ¿no? No hay diabéticos, no hay enfermos. No hay enfermos. Ahora he visto algún enfermo en alguna cosa, pero debiera, con la prevalencia que tiene la diabetes, ahora, o la hipertensión, dice acá la licenciada, que tiene razón, que es más prevalente que la diabetes todavía, ¿no? Y hay un estudio de ustedes mismos del Hospital Italiano que a lo cabo de 6 meses había un porcentaje muy importante de pacientes que habían abandonado la medicación antihipertensiva, ¿no? Así que hay maneras, sí. La adherencia, ¿has tenido tiempo para objetivar la mejora en la adherencia? Sí, mejora la adherencia. La mejora en la adherencia, si vos... Teóricamente esto debiera ser así, pero... No, si nosotros lo hemos comprobado, o sea, porque vos le recordás, vos le insistís que tiene que ir a comprarlo, vos le das acceso al medicamento, y nosotros tenemos ahí captura online de si compró o no compró. Si no lo compró, vos lo llamás para ver por qué no lo compró, y le volvés a insistir. Y finalmente, si resiste a todo, hay un equipo que puede hacer 20 cosas, ir a la casa, y el porcentaje que no sigue medicándose es menor. Habla con el familiar, o sea, hay montones de situaciones. Cuando vamos a hacer estos sistemas de seguimiento, hay que evaluar el contexto familiar, hay que evaluar si no tiene déficit cognitivo el paciente, si hay una serie de cuestiones. Pero si uno a todo lo que no responde le da un tratamiento especializado con el objetivo de que se tiene que tratar. Ahora, no nos engañemos, la mayor parte de las dificultades vienen de la falta de acceso al medicamento, de los copagos que el paciente no puede pagar, bueno, y ni hablemos en lo que es toda la Argentina, ¿no? Y las dificultades que tiene fuera de los centros urbanos que tienen los pacientes crónicos para todo esto. De todas maneras, para todo hay recursos que no se usan. Para todas estas cosas hay recursos que se pueden usar si uno se enfoca en que lo que quiere es que el paciente se cuide y se trate, y que eso es costo efectivo. Que no hay nada más eficiente, primero, que cuidar la salud. Segundo, detectar precozmente la enfermedad. Y tercero, cuidarlo para que no se interne, para que no se complique. Hay una paradoja. En los sistemas públicos, sí, detectar pacientes que van a demandar más termina con más colas en las especialidades críticas y más, digamos, insatisfacción.
y en algunos financiadores de obras sociales, aumento inicial del costo, porque esa demanda contenida te va a aparecer inmediatamente. Si después no tenés modo de mostrar que esa adherencia finalmente es costo efectiva, sí, con el tiempo la demostramos, pero eso ya son decisiones políticas, y ahí la verdad que interviene bastante la confiabilidad en quienes sugieren o imponen o deciden determinadas cuestiones. Y en el sector público nosotros estamos trabajando. Yo me río porque la verdad que trabajamos a pérdida. Sí, trabajamos a pérdida. Lo hacemos primero como experiencia y segundo como devolución en este caso específico, a una comunidad que fue tremendamente receptiva a todas las cosas que nosotros hicimos con financiamiento. Entonces, y trabajamos en el hospital público, en un hospital regional, y trabajamos exactamente de la misma manera, y la verdad es que tenemos una receptividad impresionante. Trabajamos en capacitación, trabajamos en que se hiciera la historia clínica, porque el otro tema porque después en el tema de la informática aparecen mitos. Tenemos que tener la historia clínica digital y tenemos que tener la receta digitalizada, y tiene sentido en ciertos contextos, en otros si no hacen la historia clínica, si no revisan al paciente, si no lo miran, ¿qué vamos a digitalizar? Entonces nosotros en eso somos por un lado somos bastante viejos, ahí tenemos experiencia, y por otro lado somos muy entusiastas, que nos mantiene jóvenes, que sigue, que vamos a cambiar, y es impresionante la receptividad de la gente. Y empiezan a hacer cosas que no hicieron nunca. Y te digo que para hacer cosas, este es un sistema de docencia, te digo que hay que tener entusiasmo, porque nadie les paga para hacerlo, para sacrificar un día o 2 días, que las distancias son enormes, porque vamos a un lugar, porque son hospitales regionales de una provincia, pero hacen un sacrificio increíble para progresar, para capacitarse, pero se necesita transmitir que es posible y que es bueno, y también generar experiencias colectivas a todos los niveles, a nivel de los profesionales también. Está muy solo el profesional médico, le pegamos, pero está solo, con carencia de recursos, con presión del tiempo, con estímulos muy contradictorios entre sí, y hay que apostar, ¿no? Hay que apostar, y hay que apostar por el paciente, hay que apostar por el paciente, y hay que apostar por los miembros del sistema de salud también. La enfermería está muy castigada, y en fin, y por la gente, ¿no? Cuesta en este contexto, pero es posible, y la informática está a servicio de esto. No sé si quiere hacer otra cosa. Bueno, no. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Tenemos un coffee break y volvemos luego de 20 minutos. Acá lo que ha sido seguimiento en el caso de la doctora Meléndez, seguimiento a pacientes, a tratamiento a pacientes con enfermedades crónicas. Vimos la parte de cómo usan el sistema de información de salud dentro de un hospital, en el caso del hospital italiano. Gerardo Masnicki, que es del laboratorio Novartis, nos va a dar una visión de cómo estos resultados del sistema de información nos permiten dar resultados sobre el tratamiento de pacientes, y cómo esto puede ser aplicado desde la industria de la innovación, cómo ellos vienen trabajando esto, pero la perspectiva es desde la industria. Novartis, Gerardo trabaja en Novartis y es un economista especializado en economía de la salud, y él nos va a dar esta visión. Gerardo. Gracias, doctor Hugo. Bueno, buenos días para todos. Agradezco a iSalud y a KM la invitación. Lo que voy a contar, como dijo el doctor Hugo, es una experiencia en el uso de evidencia en la práctica clínica real, que es como la definimos, desde la perspectiva de industria farmacéutica internacional. Lo que voy a hablar no refleja de todas maneras una posición oficial de Novartis o de KM, sino que es una experiencia mía de 14 años de estar trabajando en estos temas de economía de la salud e investigación de resultados en salud. Bueno, yo voy a hacer un recorrido lógico que es el siguiente. Voy a hablar de definir investigación de resultados en salud, definir
evidencia en la práctica clínica real, demostrar también primeramente por qué estamos interesados en esto y cuáles son los cambios en los sistemas de salud que nos están impulsando no solo a los laboratorios que investigan y producen medicamentos, sino a otros actores del sistema a estar cada vez más interesados en este tipo de información. Eso yo lo voy a mostrar. Y después voy a también mostrar algunos ejemplos de información de actividad que hemos hecho a nivel local con base de datos del Hospital Italiano, justamente, trabajando con colaboradores o colegas del Dr. Luna. Y después voy a también mostrar algunos elementos de buenas prácticas de investigación y algunas tendencias de lo que se está viniendo a nivel internacional en estos temas. También de más está decir que, por supuesto, hablar después del doctor Luna y de la doctora Menéndez, y ya la doctora Menéndez dijo que era un desafío, imagínense para mí, doble o triple el desafío. Bueno, evidencia basada en datos de la vida real, que ahora la vamos a definir, pero básicamente primero, para un pagador, ustedes saben el tema de los costos crecientes, no necesariamente relacionados con productos farmacéuticos, pero también relacionados con productos farmacéuticos, es un tema siempre presente. Y un tema central acá es que en el paradigma tradicional de investigación, un laboratorio va a ser, ahora vamos a ver en detalle un poco las fases de investigación y cómo entra este tipo de evidencia. El paradigma tradicional era un laboratorio investiga en 3 fases, que ahora las vemos, y cuando llega al punto ahí, le transfiere el producto al sistema para que lo use de una manera X, que hasta acá lo probamos. A medida que ha pasado el tiempo, se ha reconocido cada vez más que existen incertidumbres sobre el uso de los medicamentos, porque los estudios clínicos son, de alguna manera, experimentos imperfectos o muy especializados. Y lo que pasa allá afuera, en la clínica real, es distinto, los pacientes son distintos. Entonces existen ciertas incertidumbres sobre la performance de los medicamentos y sobre la eficiencia, la eficacia, más que nada la efectividad y los costos. Por eso tenemos que seguir investigando. Esta incertidumbre es un tema que cada vez se reconoce más. Por otro lado, el riesgo en general transferido al prestador o modelos integrados, ¿no? El laboratorio de alguna manera se desentendía de estos riesgos. Para el laboratorio ahora, por supuesto, hay temas como que hay restricciones de acceso, no todo termina con una aprobación por un regulador, sino que de alguna manera el ciclo continúa con procesos de acceso que tienen que ser trabajados y de mejora continua o de evaluación continua de los medicamentos. Y por supuesto costos de investigación y desarrollo crecientes que implican que el no acceso óptimo, como un laboratorio piensa que no se puede estar comunicando el valor que uno piensa que un medicamento tiene, si no está bien estudiado o no está bien demostrado en la práctica clínica real, esto puede impactar en el retorno a la inversión que uno está esperando. Entonces el modelo tradicional, como les digo, era, con respecto a un medicamento o un device, era transferirle el riesgo al financiador o al pagador y establecer algunos tipos de acuerdos financieros con algunos tipos de descuento o descuentos ligados a volumen, etc. Y decisiones de reembolso, como digo, estáticas. Lo que se viene ahora, por un lado, o ya está, son modelos de efectividad comparativa, comparative effectiveness, que ustedes han oído hablar en Estados Unidos, es algo que está muy en boga en este momento. No es algo necesariamente nuevo, pero es algo en el cual se le está poniendo cada vez más importancia y donde estos datos de uso de la vida real tienen mucha importancia. El riesgo compartido con el pagador, no voy a entrar en detalles, esto lo charlamos en AES la semana pasada, pero bueno, son distintos tipos de acuerdos que ya van más allá de lo financiero y que empiezan a compartir otro tipo de riesgos relacionado con la performance de los medicamentos. Y la evaluación de tecnologías, que está cada vez más ligada a decisiones de reembolso dinámicas, donde nueva información va a retroalimentar el sistema y, por ejemplo, expandir una indicación o reducirla a un grupo donde el medicamento funcione más, bajar o subir precios. Esto no necesariamente ligado a Argentina, pero es lo que se está viviendo en el mundo. Investigación de resultados en salud. Bueno, ustedes conocen laboratorios, en general estamos súper relacionados con la investigación clínica tradicional. Esto es lo que se llama investigación de resultados en salud, o en inglés outcome research,
son enfoques mucho más amplios, multidisciplinarios, que tienen que ver con algunas cosas en inglés, disculpen, algunas traducciones había a mitad de camino, tienen que ver con calidad de atención, temas económicos, no solo con también temas de equidad, adherencia a guías, calidad de vida de los pacientes, muchos métodos distintos, esto es realmente multidisciplinario, temas de epidemiología, psicometría, estadística, economía, investigación clínica, distintas métricas que tienen que ver no solo con lo tradicional, sino también, por ejemplo, con resultados que el paciente reporta directamente a través de cuestionarios validados, y tiene que ver con la evidencia y lo que pasa en la realidad. Y también, ustedes lo buscan en inglés, puede ser Outcome Research o Health Services Research. Hay distintas escuelas, por un lado lo que es Health Services Research, muchas veces se lo relaciona más con temas de políticas, y Outcome Research más con temas clínicos, pero bueno, son temas para tenernos en cuenta. Son como dos mundos distintos, ¿no? Yo les decía, los estudios clínicos, con toda su fase 1, fase 2, fase 3, hasta la aprobación, que tiene que ver mucho con la eficacia y la seguridad en condiciones ideales, más bien de investigación. Y el Outcome Research, investigación de resultados en salud, tiene que ver más con temas de efectividad, calidad de atención, acceso, toma de decisiones. Y los distintos tipos de outcomes o de resultados que ustedes ven acá, HRQOL es calidad de vida relacionada con la salud, este tipo de cuestionarios que yo les decía. Y después hay análisis secundarios de información como metaanálisis, donde yo voy a agregar información de distintos estudios para tener decisiones aún más ricas y con menor incertidumbre estadística. Y después nos vamos a las decisiones clínicas o las decisiones de política, que tienen que ver con decisiones de alocación de recursos o de cobertura, por ejemplo. Aquí lo vemos esto es interesante, con integración de distintas herramientas. Por un lado tenemos el mundo de los resultados clínicos y epidemiológicos, donde yo puedo estudiar historia natural de la enfermedad, eficacia, efectividad, eventos clínicos, etc. Después el mundo de la farmacoeconomía, con todo lo que es uso de recursos, costos, que pueden ser también costos indirectos de productividad, o cuánto está dispuesta a pagar una persona por un determinado medicamento. Y por el otro lado, toda esta dimensión de los resultados que el paciente directamente reporta sin que haya un filtro. Calidad de vida, satisfacción con tratamiento, preferencia, adherencia, persistencia, etc. Y ahí, bueno, depende de cómo interseque esto, ustedes tienen, si es resultados económicos y resultados clínicos, son el mundo de la costo-efectividad en general o costo de la enfermedad. Si estoy con resultados económicos y resultados clínicos, pero que en realidad también los pondero con la calidad de vida, son estudios de costo-utilidad. Y después hay en la interfaz entre lo que el paciente me dice y los resultados clínicos, pero no hablo de costos, quizás son caracterizaciones de enfermedades o eficacia también comparativa. Y también en el medio, cuando mezclo todo, son estas investigaciones de resultados en salud. Esta es otra manera de verlo, en donde vamos a entrar a definir evidencia en la vida real. La práctica clínica ideal son estos ensayos clínicos donde los laboratorios durante muchos años hemos trabajado y vamos a seguir trabajando y tenemos mucha experiencia, que son de eficacia, pero son con pacientes muchas veces ideales, pacientes con pocas comorbilidades o ninguna comorbilidad, con determinados criterios de inclusión, muy seguidos, etc. Obviamente esto es muy importante de hacer, hay que seguir haciéndolo, pero no es suficiente. Uno lo que tiene que haber es la práctica clínica habitual, que es la evaluación de estos tratamientos que ya probamos que funcionan, por lo menos en estas condiciones más ideales, ver cómo se ven en la práctica clínica habitual. Y después vamos a lo que hablaba la doctora, que es la atención integral de patologías, es cómo ponemos en práctica programas para mejorar la calidad de atención, pasando por la medicina basada en la evidencia que está en general relacionada con agregar distintos tipos de información, muchas veces de la práctica clínica ideal. No necesariamente, también podemos usar otro tipo de estudios, pero bueno, en general se lo relaciona con eso. Acá esto es interesante ver porque también hay mucho tema metodológico, desde lo que tiene que ver con estudios clínicos o randomized control trials, como ven ahí, estudios clínicos aleatorizados. Tenemos un gradiente donde vamos de lo más controlado, que tenga más validez interna, o sea que yo estoy más seguro que lo que medí es un efecto, hasta lo más observacional, donde la validez interna es más difícil de inferir, pero se puede, con determinadas métricas estadísticas y con buenos diseños de estudios observacionales se puede hacer.
Pero bueno, ahí sí gano en validez externa, o sea, he generalizado la investigación a grupos de pacientes más típicos de lo que nos vamos a encontrar en los sistemas de salud. Y ahí sí vamos a los estudios clínicos pragmáticos, que son estudios clínicos donde yo voy a randomizar, pero no voy a hacer mucho más que eso, y se van a parecer mucho a la práctica clínica usual. Y si no, entramos en muchos tipos de estudios observacionales como estudios prospectivos o retrospectivos, de cohorte, de caso control, etcétera, donde sí perdí la aleatorización, pero voy a ganar mucho en validez externa. Obviamente hay que corregir esos sesgos de alguna manera. Estas son las grandes ramas, digamos, de la investigación de resultados en salud. En el lado de la eficacia del estudio clínico aleatorizado es lo que ustedes saben tradicionalmente, o sea, son súper controlados, mucha protocolización, son generalmente cortos o relativamente cortos, se aleatoriza, hay ciegos o dobles ciegos, tienen alta validez interna, pero la validez externa o cuán seguro estoy de lo que estudié lo puedo generalizar al resto de la sociedad o del grupo de pacientes es más cuestionable. Por otro lado, vemos la evidencia de la práctica clínica habitual, los estudios de efectividad más que de eficacia, condiciones, como digo, de la vida real, comparadores que son más relacionados con lo que los pacientes están recibiendo en la realidad y no necesariamente con un placebo o con una intervención conocida y eficaz. O sea, los estudios clínicos aleatorizados pasan por comité de ética y no se está haciendo nada antiético, pero los estudios clínicos de la vida real quizás acercan más al comparador a algo que es más parejo, digamos, para comparar a futuro, digamos, cuando el medicamento o el device está en el mercado ya aprobado y usándose. Tenemos un seguimiento variable y usualmente la más largo. Pueden llegar a ser aleatorizados, por ejemplo, los estudios clínicos, estos estudios prospectivos, digamos, pragmáticos, pero no es lo usual. En general, el médico decidió por un criterio X qué paciente va a tomar un medicamento o no, y ahí puede haber sesgos de selección que hay que tratar de investigar y corregir por alguna técnica. Generalmente no son nada ciego. La validez interna en general suele ser media, pero también haciendo bien un estudio observacional puede llegar a ser de una validez interna bastante aceptable a alta. Y si tienen una validez externa o generalización al resto del sistema mucho más marcada. Esto es lo que yo les decía, este es el desarrollo típico de una molécula en las distintas fases. Ustedes imagínense el tiempo que va entre la fase 1 y la fase 4 o la fase 3, digamos, hasta que uno somete un medicamento a FDA o a una agencia regulatoria. En general va de 7 a 10 años. Los costos, no sé si está Grossman de IBM, pero bueno, hablábamos ayer, la inversión que han hecho para el Watson es de $1 billón. Acá cada droga que pasa todo esto es un Watson y medio, ya casi, de 1 billón a 1,5 billones de dólares, cuando pasaste todas las etapas. 7 a 10 años, de lo que uno ve en etapa de screening, que no llega todavía a fase 1, que es preclínico, de 10.000 moléculas que llegan acá, una sola va a llegar a la fase 3 al final. Obviamente cuanto antes uno pueda frenar un desarrollo de estos que sabe que no va a ser eficaz, mejor, porque obviamente se va a ahorrar una serie de costos, pero a veces pasa que un medicamento está llegando hasta la fase 3 y recién uno ahí se da cuenta que no funcionó. Obviamente son los fracasos más estrepitosos. A mí me ha tocado trabajar en algunos de estos. También conocemos de investigadores, la otra vez nos visitaba alguien en Novartis, que en toda su carrera de 20 años de investigación, en muchas empresas, nos decía que su tasa de éxito de investigación era 0, y no consideraba que su carrera había sido un fracaso, sino que había tenido muchos aprendizajes para luego poder desarrollar drogas más eficaces a futuro. Entonces, acá todos estos puntitos que ven, estos triangulitos, son distintos puntos donde se toman decisiones. Proof of Concept, POC, DDP es el momento donde decido que me voy a seguir desarrollando la molécula. FDP es Full Development Point. SDP es Submission Decision Point, cuando decido que voy a seguir jugándome para
someter un medicamento a aprobación regulatoria, después viene la aprobación, pero ahí no se termina la historia. Ustedes ven acá que hay algo que se llama fase 4, y en fase 4 sí voy a tratar de estudiar más en la práctica clínica usual. Hay 3 etapas grandes. Una es, voy a investigar los unmet needs o las necesidades no cubiertas en determinadas enfermedades y hacer hipótesis sobre el valor que un nuevo medicamento puede llegar a proveer al sistema de salud. Ahora lo que está pasando es, hay un cambio de paradigma en la industria de innovación. Este tipo de procesos estaba gobernado exclusivamente por los colegas clínicos del área clínica. Ahora las áreas de acceso de mercado y de farmacoeconomía cada vez más participan en grupos multidisciplinarios donde le van a poder decir también al desarrollador, que está exclusivamente ligado capaz a un modo de acción nuevo o algo exclusivamente técnico, que este medicamento no parece tener un perfil que vaya a poder de alguna manera servir una necesidad que un pagador o un paciente está viendo como importante en un sistema de salud. Entonces tenemos cada vez más la potestad de trabajar multidisciplinariamente y poder frenar algunas moléculas porque no van a cumplir con esas necesidades. Después tenemos el evaluar el valor, que sería la etapa ya donde estoy en etapa 3, fase 3, que es fase confirmatoria, y finalmente la etapa de demostrar valor, una vez que ya lo lancé, demostrar aún más. Todo lo que ven en azul tiene que ver con estudios de la práctica clínica usual, lo que está pasando en la vida real, a través de bases de datos, por ejemplo, alimentadas por los sistemas de información de los cuales acabamos de escuchar o escuchamos ayer. Entonces yo voy a hacer estudios observacionales, voy a estudiar bases de datos para poder entender un poco más de las enfermedades y cuáles son las necesidades insatisfechas. Y también lo voy a usar para modelado, de cómo mi molécula puede llegar a meterse competitivamente a estar satisfaciendo una necesidad. Después yo tengo que hacer modelos de evaluación económica y los voy a parametrizar con esto que es RWE, que es Real World Evidence o evidencia en la vida real. También voy a trabajar con evidencia que los pacientes me dicen, por ejemplo, su calidad de vida. Y una vez que largue el producto, voy a seguir trabajando con estudios observacionales, con estudios de bases de datos de pagadores o prestadores, para evaluar cómo mi producto está, cuál es la performance del producto comparado con otros comparadores con los cuales yo voy a armar un protocolo en conjunto con un pagador, con un financiador o con una red de prestadores y establecer un protocolo que nos interese mutuamente estudiar. Y después lo publicamos, etc. Y después todos estos esquemas de acceso innovador requieren muchas veces cobertura con desarrollo de evidencia, cobertura condicional con desarrollo de evidencia, por ejemplo. Y ahí necesito bases de datos que me permitan ver cómo se está desarrollando el medicamento, o por ejemplo, una cobertura con análisis de evidencia caso por caso, donde si un paciente respondió, el financiador paga, y si no, no paga, se le devuelve el dinero o no paga porque no respondió el paciente, por ejemplo. Y después también, no solo para la planificación y este tipo de estudios, este tipo de evidencia de la vida real es útil, también es útil para las operaciones de planificación y desarrollo de estudios clínicos y estudios observacionales. Hay una base de datos en Inglaterra que es de la CPRD, que es Clinical Practice Research Data Link, que es una base de datos de muchos sitios de Inglaterra, del sistema de salud público de Inglaterra, sobre médicos de atención primaria. Hace muchos años empezó como una base de datos que se llama Multilex, que era de una empresa privada, que después se la donó al sistema de salud público de Inglaterra y después siguió, tiene muchos años. Y esta base de datos también tienen un servicio donde trabajan con los laboratorios y le permiten correr queries o búsquedas donde el laboratorio puede decir: yo tengo determinados criterios de inclusión, ¿cuántos pacientes hipotéticos podría tener en el sistema de salud de Inglaterra, por lo menos en estos sitios, para enrolar? Y si le modifico el criterio de inclusión y en vez de ser así es un poco más estricto o es menos estricto, uno puede correr estos queries en cuestión de segundos y planificar estudios clínicos. Esta base de datos también están disponibles para la industria. De hecho, Novartis y estoy seguro muchas de las empresas colegas que están acá tienen estos datos in-house a través de acuerdos comerciales y obviamente están totalmente anonimizados, esto es totalmente legal, y nosotros hacemos estudios sobre estas bases de datos,
CPRD es un ejemplo, existe una en Estados Unidos que es el Market Scan, que es de prepagas y autoasegurados de Estados Unidos, obviamente todo anonimizado, con protocolos que después uno está de acuerdo en ponerlos en bases de datos públicas y se compromete a hacer un protocolo y a publicar los estudios. Esto es posible y ya son, se llaman los hilos o las barreras que se erigían en el acceso a los datos son cada vez menos válidas. Esto es una de las tendencias que yo también les quería contar, por lo menos a nivel internacional. Esto es algo que hablamos ayer y esto yo lo presenté en la charla pasada en julio. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tengo 15 más? No. Sí. Esto lo hablaba Groisman ayer, el tema de muchas veces estas bases de datos no eran lo que se llama Big Data o grandes datos, que es una palabra muy en boga. Es bueno entender de qué se trata. Ayer el ingeniero Groisman lo hablaba, tiene que ver con velocidad, volumen, variedad y complejidad de los datos. Muchos de los datos que teníamos en salud no eran Big Data. Ahora se están haciendo cada vez más Big Data. ¿Por qué? Porque cada vez hay más volumen. Lo que decía él, el 80% de la información no está estructurada, pero es súper importante en historias clínicas y la tenemos que analizar de alguna manera. La variedad se hace cada vez más complejo, más rica la información de algún modo. La velocidad, lo que decía la doctora, poder tener casi en tiempo real si el paciente fue a buscar o no la medicación y que dispare una alarma y que lo llamen, o bueno, ustedes estarán enterados, tanto Google como Apple están entrando seriamente en todo lo que es el tema de los wearable devices, ¿no? Lo que el paciente puede, o una persona, no un paciente, cualquiera de nosotros puede llevar puesto y que nos mide las pulsaciones o lo que ustedes se puedan imaginar, y ese dato ya está cada vez teniendo capacidad de poder meterse en la historia clínica casi de manera real. Pero bueno, es un volumen de datos impresionante que de alguna manera va a haber que investigar, o analizar o actuar sobre él. Y la complejidad. Una manera, me parece buena, de entender qué es Big Data es, si yo puedo analizar la información en una computadora como esta o una más grande, pero que sea una sola máquina, eso no es Big Data, eso es dato que yo puedo analizar. Big Data es dato lo suficientemente grande y complejo que yo lo tengo que partir en pedacitos y meterlo en distintas computadoras y de alguna manera con un algoritmo paralelizar la manera de analizarlo, porque si no me explota la máquina. O sea, no hay máquina que lo pueda analizar. Eso es lo que tiene que hacer Amazon, lo que tiene que hacer Google, y lo que cada vez más nos va a tener que pasar en temas de sistemas de salud con lo que es realmente Big Data. Otra manera de entenderlo ¿es dato grande, es dato amplio o es dato profundo? Esta es otra manera, y es un poco todo, ¿no? O sea, el dato grande, ¿qué quiere decir? Que yo voy a combinar, por ejemplo, información que me venga de transacciones de operaciones, por ejemplo, de autorización, si el paciente se internó o no se internó, y eso generará determinada información que yo la puedo analizar para este tipo de investigaciones, pero también la puedo combinar con una historia clínica que va a ser mucho más rica clínicamente, que me va a servir, lo pongo junto, y eso es amplio, y de repente sobre muchos pacientes o sobre muchas instituciones, lo pongo todo junto. Esto ya está pasando, que se están empezando a ligar estas informaciones, no ya solo de una institución, sino de varias, obviamente anonimizadas, porque cuanto más información tengo, más fácil es que yo pueda hacer investigación, y más fácil es que yo detecte algunas señales. Entonces ahora vamos a ver algunas colaboraciones. Y después viene el tema este del deep, ¿no? de profundo. Entonces todo el tema de la genómica cada vez se está empezando a integrar también más en estas bases de datos, o incluso datos de lo que compró una persona en un supermercado. O sea que hay algunas empresas en Estados Unidos que lo están empezando a relacionar con los datos de salud, y con eso pueden ver si el paciente es más adherente o no, pero con lo que compró el supermercado. Esto ya existe. Esto hablábamos ayer también, y esto yo lo pasé la otra vez en salud, pero lo quiero reiterar porque con otro ojo. Lo que ven acá, esto es lo que hablaba ayer Groisman, es el partnership entre IBM y Wellpoint con el tema del Watson. Pero fíjense que acá el mensaje es, tenemos que colaborar, o sea, ya se empiezan a crear ecosistemas de investigación. Fíjense, por ejemplo, los partnerships entre empresas de ciencia de la salud, laboratorios,
y, por ejemplo, pagadores. O sea, ahí tenemos Pfizer con Humana, Boehringer, Astra, todos con este grupo Humana, se ve que es muy colaborador. Otro que es como una mandataria, una PBM, Pfizer con Medco. Después tenemos algunos donde se trabaja directamente con los prestadores. O sea, por ejemplo, tenemos Merck con Geisinger. Geisinger es un grupo integrado bastante chiquito, pero muy rico en información, es como un Kaiser allá en Estados Unidos. O fíjense, empresas de sistemas de un laboratorio con empresas que tienen datos específicamente y se juntan. Una colaboración muy interesante es esta del gobierno, que es el PCORI, que es el Patient Center Outcome Research Institute en Estados Unidos, y el FDA Sentinel, que es una iniciativa de la FDA para agregar distintas bases de datos a efectos de poder hacer un seguimiento de eventos adversos mucho más cercano y en tiempo real. Una de las diferencias, uno de los puntos que dicen algunos comentaristas es eficacia comparativa. ¿Es algo realmente nuevo? La respuesta es no. Estamos haciendo farmacoepidemiología desde hace 30 años. Existe una forma, así como existe el ISPOR, que es la de farmacoeconomía, existe la sociedad, la ISPE, que es la International Society of Pharmacoepidemiology, tiene 30 años. La diferencia es que ahora explotó la cantidad de datos disponibles y instituciones como la FDA están dispuestas a darle un rango a este tipo de datos que antes no le daban. Antes la FDA se centraba solamente en estudios clínicos, ahora tenemos el FDA Sentinel. Es una lástima que no tengamos el ANMAT acá, entendemos por qué no están, pero este tipo de información también está viniendo para reguladores como la FDA. Bueno, esta es otra manera de verlo, otra visión de la colaboración, que es el Data Enclave, el ambiente de datos donde yo traigo datos de prestaciones, administrativos, de la historia clínica electrónica, datos de registro, los junto con unas buenas herramientas de análisis, metadatos a nivel del estado o de la provincia, datos de calidad, datos de una mandataria que maneja solo farmacia. Trato de relacionar todo y tener bases de datos mucho más ricas. Obviamente también requiere modelos de gobernanza y de colaboración muy importantes. Yo creo que voy a coincidir con lo que se hablaba ayer. Implementar esto tiene obviamente su complejidad, pero bueno, ya estamos a la altura de que se pueden leer los datos no estructurados, como nos hablaban ayer. Lo que es quizás mucho más delicado y que no lo puede hacer una máquina es generar estructuras de gobernanza, estructuras de confianza entre las partes que nos permita poder maximizar estos ecosistemas de investigación para todas las partes involucradas, en un ambiente de confianza que obviamente hay que generar gradualmente. Esto no se puede hacer de un día para el otro, pero yo soy muy optimista, creo que se puede hacer y tenemos que trabajar en esto. Por supuesto, sin olvidarnos de la seguridad, de la escalabilidad y de crear capacidades. Esto es un ejemplo muy rápido para reforzar el tema del linkage, no sé cómo decir en español, pero el relacionar bases de datos. Yo puedo tener datos de utilización y costos, pero que capaz no me alcanzan ahora voy a mostrar unos ejemplos para hacer investigación. Entonces, si yo puedo traer la historia clínica y de alguna manera segura genero identificadores y después hago un match probabilístico que sea de buena calidad, me voy a poder quedar con información que sea más rica para poder hacer este tipo de investigación. Dos ejemplos locales, digamos. Este es un estudio, fue uno de los primeros que hice yo, esto es del año 2001. Esto es del hospital italiano, que cuando ellos casi estaban empezando con los sistemas, con Enrique Soriano, también del hospital. Y lo que hicimos fue un estudio en asma. Nosotros queríamos entender, íbamos a lanzar un medicamento, un biológico en asma, y queríamos entender un poco cómo era la dinámica de costos y de utilización de recursos en este tipo de pacientes. También de calidad de vida, que acá lo puse. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos con esta base de datos, tomamos el año 2000,
los objetivos, describir los costos médicos directos de los pacientes asmáticos clasificados por severidad, que era a través de severidad por tratamiento, y determinar el estado de salud a través de calidad de vida y EQ5D, que algunos de ustedes conocerán, los más familiarizados con la evaluación económica. Es un cuestionario sencillo que nos permite generar un índice que después lo puedo poner en una evaluación económica y comparar trasplante renal con cirugía de cadera, con lo que ustedes es una métrica común. Severidad y control fue a través de determinados tratamientos, que esto se nos fue criticado luego en la publicación, en las publicaciones que hicimos. Trabajamos el tema de las exacerbaciones asmáticas por grado de control, y el valor que tenía estratégico para el laboratorio era, nos daba información para poder entablar un diálogo sobre la importancia del asma y de tratar de hacer un buen control, y nos producía información para parametrizar modelos de simulación de costo-efectividad. Estos son los datos, obviamente es del año 2000, esto fue presentado a nivel internacional. Yo creo que este es uno de los primeros trabajos que se presentó generado en la Argentina en farmacoeconomía desde un laboratorio en colaboración con una institución como en este caso el Hospital Italiano, que pudimos presentar en congresos internacionales y demás. Para mí es particularmente querible este estudio en particular y otro que hicimos. Y fíjense lo que nosotros pudimos ver, acá está la distribución de pacientes por grado de severidad y grado de control, como era de esperar. La mayoría de los pacientes estaban controlados, pero a medida que aumentaba la severidad, la proporción de los no controlados también nos aumentaba, el plan, y esto era interesante de ver. Y acá están los costos anuales, que en dólares, no tiene mucho sentido, pero fíjense el marcado crecimiento entre el controlado y el no controlado, que era lo que quizás más quería uno poner énfasis. Y otro punto importante que hay que trabajar mucho es en la calidad del dato. Esto justo es Daniel Luna, es el autor, yo no lo conocía en ese momento, pero una cosa que quizás yo no lo entendía mucho en ese momento porque venía más de la economía, si bien de la economía de la salud, después en experiencia en epidemiología, en trabajar con bases de datos y en temas de salud pública lo entendí más, que es el tema de la calidad del dato era muy importante, y con el hospital, esto también lo trabajaron los revisores. Ellos podían mostrar que había un alto grado de acuerdo a nivel de el médico o el codificador cuando veía al mismo paciente. Estos son los valores kappa, los que están entre paréntesis. Esto va entre 0 y 1, ¿sí? Es decir, es el grado de acuerdo. 1 es que lo que una persona dijo, que este paciente es asmático o este paciente tiene una enfermedad X neurológica. Cuando voy, y después yo no sé que es el mismo paciente, pero lo voy a codificar de nuevo, concuerda. Y un kappa arriba de 0,7, 0,8 se lo considera de buena confiabilidad. Fíjense que está todo bastante bien. Y después está el acuerdo entre distintas personas que van a codificar al mismo paciente. Y eso, como esperar, es un poquito más bajo que el médico que vuelve a codificar al mismo paciente, pero estaba dentro del total, estaban por arriba de 0,8, lo cual nos daba confianza en que la calidad del dato era buena. Este es para mostrarle acá las limitaciones que teníamos. Esta es la historia clínica electrónica, pero tuvimos limitaciones, por ejemplo, en clasificación de la severidad y otras cosas. Hay veces donde estas historias clínicas no te sirven. Esto es algo que hicimos usando otra técnica de investigación de resultados en salud, es más reciente, y es sobre costos de la esclerosis múltiple en Argentina. Este es un estudio de corte transversal, o sea, bastante sencillo, multicéntrico, observacional y retrospectivo, porque veíamos al paciente en el momento, se le preguntaba, los centros le preguntaban de la calidad de vida y también veían un análisis de la historia clínica hacia atrás sobre determinados costos. Fue hecho bastante representativo del país y también, ¿para qué lo queríamos? Para entender un poco cuál era el peso de la enfermedad, en este caso de la esclerosis múltiple, y nos permitía también parametrizar modelos de costo-efectividad por una molécula nueva. Uno de los puntos importantes era que nosotros, una historia clínica no nos hubiese servido porque generar datos de calidad de vida no lo tenés, si nos hubiese servido quizá una historia clínica hacia atrás para ver los costos. El problema era que necesitábamos un índice específico que es el EDSS, que es de severidad de la esclerosis múltiple, y eso tampoco estaba en la historia clínica. O sea que acá necesitamos usar otra técnica. Y bueno, acá están algunos datos de los
los datos por severidad, cómo aumentan, los costos totales, aumentaban con severidad, cuanto más alto es el EDSS, mayores son los costos. Esto fue presentado relativamente reciente. Esto es otro tipo de información que uno puede encontrar. Estos son datos de registro de Uruguay, de registro nacional, donde ellos veían factores predictores para presentar estas obstrucciones coronarias significativas. Este tipo de información, este tipo de registros permite después hacer este tipo de investigaciones. Esto lo presentan a veces en congresos. Esto es un tema importante, el tema de la jerarquía de la evidencia. Yo dije antes que los estudios clínicos aleatorizados son primordiales o en general los más digamos, respetados en cuanto a su validez científica. Acá, esto es reciente de un congreso de la Sociedad Mundial de Farmacoeconomía, presenta de alguna manera cómo podemos usar los datos estos de utilización y historia clínica electrónica para hacer investigación de resultados en salud. Presenta una jerarquía de la evidencia. Ustedes están familiarizados con la medicina basada en la evidencia, conocen de este tipo de jerarquías. Y acá lo que decía es, esta persona es, yo le voy a tener más confianza a datos, por ejemplo, esto pasa, uno puede hacer un estudio clínico aleatorizado, termina el estudio, pero yo podría llegar a linkear los datos de esos pacientes a futuro, que los voy a capturar por la historia clínica electrónica, y ya no en un estudio clínico. Pero yo la teoricé en un momento, y si el paciente no cambió de tratamiento, y yo lo sigo a más largo plazo, es lo que más confianza le voy a tener. Después, el segundo punto es, cuando tengo datos más ricos, clínicos, y los puedo ligar a, por ejemplo, un registro especializado, y los ligo a datos de historia clínica electrónica y administrativos, como tengo más información con la cual puedo llegar a controlar los sesgos, más confiado voy a estar. Después, si yo voy a comparar dos medicaciones dentro de la misma clase, probablemente más confiado, todavía voy a estar un poco menos confiado, pero puedo aceptar los resultados. Y después se iba, por ejemplo, cuando ya voy a comparar dos drogas de distintas clases, en este caso la persona que presentaba decía, yo no lo voy a confiar tanto. Y yo creo que este es uno de los puntos donde debemos dialogar más y quizás pensarlo un poco más despacio. Vieron el libro este de Kahneman, Pensando rápido y despacio, que es un premio Nobel de Economía, y pensando un poco más despacio, Kenneth Rothman, que es, él tiene un libro que se llama Epidemiología Moderna, es uno de los padres de la epidemiología. Él tiene un artículo de ahora donde habla, es muy cortito y es recomendable leer 6 errores de investigación persistentes en la epidemiología. Y uno de ellos, el número 1 que él pone, es que existe una jerarquía de evidencia donde los estudios clínicos aleatorizados son siempre mejores que un estudio de cohorte o que un estudio de caso control. Y la realidad es que esto probablemente sea así en muchos casos, pero que también hay estudios clínicos que se pueden hacer mal. Yo una vez tuve un jefe que me decía, yo puedo hacer un estudio donde pueda demostrar que la droga A es mejor que la droga A, porque en una rama hago algo y en la otra rama hago otra cosa y es la misma droga. O sea, si yo hago mal un estudio, también puede ser inválido lo que yo esté diciendo. Los estudios también a veces los tratamientos cambian y yo hago análisis por intention to treat. O sea, hay muchas cosas que en un estudio clínico no necesariamente es la verdad revelada. Y al mismo tiempo, un estudio observacional bien hecho puede ser sólido. O sea, más que decir hay una jerarquía de la evidencia y todo lo que es aleatorizado es mejor que lo que es un estudio observacional mal hecho, o digo, bien hecho, hay que ponderarlo y realmente analizar críticamente cada estudio que me viene a la mesa de estudio, digamos, ¿no? Esto es importante, me parece, en mejores prácticas de cuidado, en Data Driven Care, la verdad yo lo traduje como cuidados al paciente basados en información, en información. Por un lado, como digo, la calidad metodológica es muy importante, tenemos que ver que el dato sea de buena calidad, que sea confiable, que sea válido, que no haya, digamos, agujeros en la captura, que los diseños que voy a usar sean válidos, o que sean lo más válidos posibles, que los métodos de análisis
sean de punta, sean realmente aceptables, y más que aceptables, que sean innovadores y que tengan sentido. Trabajar con la gobernanza de datos, o sea, hay toda una charla ahora de esto de que los datos están empezando a caerse, las barreras de quién accede al dato y en qué condiciones, etc. También para que crezca esto deberían beneficiarse todos los involucrados, entre ellos los ciudadanos. Hablaba Daniel del acceso a la información y de motivar al afiliado, en este caso del plan de salud, con el acceso a la información, y que en algún momento ya ahora Kaiser y Veterans en Estados Unidos ya le dan acceso a toda la información al paciente. También que el profesional de la salud reciba un beneficio por hacer esa adaptación cultural a trabajar con este tipo de datos, no solo que sea un peso. Aparte, cada vez me parece que es menos peso, porque si uno puede entrar información en el lenguaje que el profesional está acostumbrado y después hay maneras de mapear eso a una codificación, es cada vez menos pesado también trabajar con esto. Lo que hablaba antes de los ecosistemas de investigación, y que la investigación sea relevante no solo para lo que le interesa capaz un laboratorio, sino para lo que le interesa a un gobierno, o a un prestador, a un financiador, a una comunidad de pacientes. Y esto lo quise poner abajo porque la conclusión, este artículo de publicado en mayo, decía: en un futuro no muy distante podremos ver sistemas de aprendizaje automático, esto de Machine Learning que hablaba Sir Groisman, que permitirán a un médico, por ejemplo, relacionar una historia clínica que la está viendo en el momento con datos de estudios clínicos aleatorizados, estudios observacionales que le van a decir qué es lo mejor que tendría que hacer para el paciente. Bueno, ayer me parece que vimos un ejemplo que no era en un futuro muy distante, era que ya está pasando, ¿no? Con lo de Watson y demás. Esto es, para el que esté interesado, no voy a entrar ahora en detalle. Cuando ustedes tienen que seleccionar una base de datos para investigación, hay guías, en este caso es el ISPE, la Sociedad Internacional de Farmacoepidemiología, qué es lo que tienen que mirar para maximizar las probabilidades de que ustedes hagan una buena investigación. Hay una serie, un checklist, y estos artículos es muy interesante leer. Esto es lo que les quería contar, o Open Data, o datos abiertos, que es lo que se está viniendo. Ustedes saben que hay toda una movida a nivel de gobiernos de poner muchas bases de datos en dominio público, debidamente anonimizados. Hay incluso conferencias de Open Data, de Open Government, que están incluso en Argentina. Y esto es algo de ahora, de 9 de abril, que está pasando ahora. Historic Release of Data, o sea, Medicaid y Medicare están entregando a la comunidad de una manera histórica una cantidad de datos. Fíjense, 880.000 médicos representados, 50 estados de Estados Unidos en el 2012. Es grandísima la base de datos, son 8 millones de líneas, no sé. Y esto obviamente es de acceso público, pero a través de un protocolo y de una propuesta de investigación que tienen que presentar a Medicare, y se los dan. Durante muchos años lo quisieron hacer, y esto es más para abogados, yo no lo seguí, pero esta noticia seguía diciendo que durante mucho tiempo lo querían hacer, y había una medida de la Corte Suprema precautoria que no lo podían hacer. Esto cambió y ahora esto está en dominio público por primera vez, a nivel de médico, cuántos pacientes atendió, el gasto medio, qué hizo, etc. Y esto obviamente es un dato muy rico para la investigación. Para la comunidad de investigadores puede alimentar muchísimas carreras universitarias, porque tampoco Medicare o Medicaid va a poder analizar los datos de todas las maneras posibles. Hay muchas más personas que se le van a ocurrir más ideas, y presentando ideas interesantes lo pueden hacer. Lo acaba de hacer también el Servicio Público de Salud de Corea del Sur. Tienen una base de datos ellos muy grande, que el laboratorio donde yo trabajo, yo personalmente he trabajado en protocolos de investigación, y ahora la ponen a nivel del dominio público. Y también, imagínense, está estudiado, y ahora lo están estudiando también, el efecto en la economía que este tipo de
entregar estos datos a la comunidad de investigadores y de académicos y de otras personas, obviamente con preguntas de investigación válidas, con protocolos, con debidos procesos y con anonimización, pueden tener un impacto de innovación muy bueno en todo el ecosistema. Y nosotros, los laboratorios, nos hemos sumado a esto. Existe algo que se llama transparencia en estudios clínicos, y acá van a ver todos los nombres de los laboratorios que les ocurran, que ahora lo que están haciendo es poner datos de estudios clínicos, no solo de los resultados, sino a nivel de pacientes, obviamente anonimizados. Estas bases de datos de distintos estudios clínicos se están poniendo a disposición de investigadores. Entonces ahí ven Eli Lilly, Bayer, Boehringer, GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Sanofi, Janssen, Medtronic, que es de Devices, Bristol Myers Squibb. Yo creo que prácticamente todos los laboratorios ahora están teniendo este tipo de políticas de acceso a datos, que, como les digo, es una tendencia donde se están cayendo las barreras de silos. Y estaría muy bueno combinar los datos de un estudio clínico con los datos de práctica clínica usual, y si se pueden relacionar mejor y comparar las cosas y hacer estudios cada vez más ricos. Realmente termina siendo un bien público esto. Esto es otra armonización internacional. Estados Unidos e Inglaterra firman un memorando de acuerdo en Healthcare IT, informática médica. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque tienen valores comunes sobre información en salud. Y fíjense esto, ¿no? Para hacer más fácil a las pequeñas y medianas empresas para poder acceder a los mercados de los otros países. Fíjense si no estaría bueno poder hacer memorandos de este tipo a nivel Mercosur o a nivel Latinoamérica. ¿Qué oportunidades de negocios podrían llegar a generar, o qué oportunidades competitivas a nivel de los estudios que uno pudiera generar? Porque acá estamos compitiendo también con Asia-Pacífico, con Europa, con Estados Unidos. Si uno pudiera generar un hub de investigación regional, yo creo que las oportunidades serían muy grandes. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Preguntas. Bueno, lo que quieren preguntar. Una pregunta en farmacoeconomía, lo que tú vienes desarrollando a través de Novartis, contaste la experiencia con el hospital italiano. ¿Qué otro tipo de experiencia tienes dentro de tu trabajo en el cual una empresa privada pueda tener este tipo de convenios con otras instituciones fuera y hacer este tipo de trabajo compartido, ¿no? Sí. Pensando en lo público y privado también, ¿no? Sí, nosotros creemos que esto está creciendo a medida que estos sistemas de información se van haciendo más prevalentes. Hay algunas mayores posibilidades, quizás dentro del mismo segmento de medicina prepaga. También entendemos que hay algunas instituciones del sistema de obras sociales que tendrían mayor capacidad de hacerlo. Quizás no lo veo todavía lo suficientemente extendido. Tengo entendido, por ejemplo, que algunos grupos de investigación han intentado crear quizás algunas bases de datos compartidas y no han tenido todo el éxito que han esperado todavía, pero por supuesto somos optimistas y seguimos trabajando para poder generar cada vez más este tipo de investigación. Lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, a nivel italiano, un proyecto de investigación donde nos encontramos que la historia clínica electrónica no era suficiente, entonces vamos a hacer un mapeo a un registro, porque el italiano tiene registros también, entonces vamos a hacer un mapeo a un registro específico de una enfermedad determinada para poder extraer más datos clínicos, más ricos.